Gloria a Dios. Es un gusto volver a estar de nuevo con ustedes, llegando a sus hogares. Dios les bendiga, qué gusto de nuevo saludarlos. Y le damos gracias al Señor porque nos permite estar de nuevo aquí, pues, estudiando la palabra, para que pues cada día nosotros crezcamos en el conocimiento y como dice la palabra, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, y ese varón perfecto es Cristo. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida y vamos a iniciar orando, dándole gracias al Señor, hermano. Amén. Miguel, si nos inicia con oración, por favor. Amén, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gracia por esta oportunidad que nos regalas para compartir tu palabra y escudriñarla y aprender de lo mismo de ella. Seas tú extendiéndote tu mano de bondad sobre cada uno de nosotros y los que nos ven por este medio. Seas tú quien nos ayudas a trasladar tu palabra a través de tu glorioso Espíritu, llenando nuestra boca. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición volver a estar con ustedes, igual a los que nos ven, que nos puedan hacer su comentario. Si surge alguna duda en lo que vamos a hablar el día de hoy, y el día de hoy vamos a hablar sobre la paciencia. Qué tan importante es la paciencia en nosotros como seres humanos. La paciencia en nuestra relación con nuestro cónyuge o con nuestra pareja. La paciencia con nuestros hijos, que es demasiado importante. La paciencia con nuestra familia de la carne es demasiado importante. La paciencia en nuestro trabajo. La paciencia en nuestras relaciones interpersonales que tenemos con nuestros amigos, con el vecino. Necesitamos la paciencia, porque sin la paciencia nosotros perdemos mucho. Amén. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, de la paciencia. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 3, si lo tiene nuestro hermano Bonilla. Amén. Bendiciones, hermanos, a los que se conectan y a todos los que nos siguen. Romanos 5:3. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Inicié con este versículo porque es importante a lo que se nos refiere acá. Dice de que aun cuando estemos en tribulaciones, las tribulaciones lo que nos van a producir a nosotros va a ser paciencia. Y una de las cosas que va a ser prioridad en los últimos tiempos, hermano Miguel, va a ser la paciencia. Para la gente que ama al Señor, que ha nacido de nuevo, la paciencia es una de las cosas importantes en nuestra vida, hablando espiritualmente, hablando cristianamente, va a ser demasiado importante, porque dice de que muchos hoy en día tienen por tardanza la venida del Señor, y no es así. Y Dios dice en el pasaje, dice, no es que Él tenga tardada su venida, sino que Él espera con paciencia para aquellos que no le han conocido al Señor se arrepientan. Amén. Y mucha gente ha estado impaciente en que la Biblia nos enseña de que Él viene pronto, pero como seres humanos quisiéramos que las cosas se den a nuestra forma de pensar y en nuestro tiempo. Pero una de las cosas que sí debemos de entender en la Biblia, que los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque la palabra dice de que lo que para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Entonces, si dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, quiere decir que no hay tiempo para Él. Nosotros, como seres humanos, Él sí nos estableció tiempos. Y eso hace
que nosotros en esos tiempos nosotros creemos de que Él ya se tardó, pero en el tiempo de Dios no está tardada su venida. Su venida está exacta. Pero para nosotros como seres humanos creemos que Él ya se tardó. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque por lo que dice aquí la palabra, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, en nuestras tribulaciones debemos de entender de que el Señor tiene todo en control. Amén. 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 Quería ver aquí el versículo de la Nueva Traducción Viviente, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, nos crea defensa. En otras palabras, pero cuando yo les hacía mención la importancia de la paciencia en las diferentes áreas de nuestra vida, cuando estaba hablando de las relaciones entre pareja, hoy en día se han dado divorcios, separaciones de familias por falta de la paciencia. Y hay veces nosotros podemos decir, no, pero es que una cosa es paciencia y otra cosa es como que dejar pasar las cosas. No. ¿Por qué le digo? Porque volviendo al versículo que dice segunda de Pedro, si lo podemos leer, quizá no vamos a tener ese versículo ahí, pero es muy interesante. ¿Por qué le estoy haciendo mención a esto? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, si lo tiene hermano Bonilla. Amén. O hermano Miguelito. Amén. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Mire, según en la versión del versículo que usted estaba leyendo anteriormente, dice que produzcan defensas. Y aquí lo que estamos leyendo en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿De qué promesa está hablando Él? De su venida, de que un día les dijo a sus apóstoles que Él iba a regresar. Amén. De esa promesa. Y ahora dice, según algunos entienden la tardanza. En otras palabras, el Señor le dijo a los apóstoles que Él iba a regresar, pero no les dijo cuándo. Pero desde ese tiempo hasta esto han pasado 3000 años. Y según la Biblia dice de que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces nosotros estamos ya más próximos a la venida del Señor. Si eso lo dijo, porque dice la palabra que al rayar el alba dice que Él va a venir. Aleluya. Y estamos viviendo ya prácticamente las puertas para que Él venga. Ahora, ¿por qué hice mención o por qué menciono este versículo? Porque aquí según dice, según algunos entienden por tardanza la venida del Señor. En otras palabras, perdieron la paciencia en esperar al Señor. Ahora, ¿por qué lo estaba relacionando con la paciencia en diferentes áreas de nuestra vida? Porque de esa manera nosotros vamos a empezar a ejercitar nuestra paciencia para que cuando ya esa paciencia sea desarrollada en nosotros, un día vamos a ver al Señor. Pero sin que si esa paciencia no es desarrollada en nosotros, lo que va a pasar es de que vamos a querer que el Señor ya no va a venir, como muchos hoy en día desde los púlpitos dicen de que el Señor ya no viene y que el Señor ya no viene, y es mentira. O sea, es una mentira que el mismo diablo ha puesto en la mente de las personas para que digan eso. Entonces, mientras nosotros
tenemos paciencia en nuestras diferentes áreas, lo que estamos haciendo, estamos ejercitando nuestra paciencia para que un día cuando Él venga, estamos, pero como dice, bien estables en nuestra paciencia y seguros de lo que Él dijo un día que iba a regresar. Amén. Amén. No sé si que te tiene algo ahí que comentar, hermano. Sí, aunque viendo ahorita, pues en nuestro tiempo, pues, aunque ya el pecado, como se ve ahorita en el mundo, reclama, o sea, la venida del Señor, pero yo creo que Él retiene su ira para que todos, como dice la palabra, vengan al arrepentimiento, para que, como dice la misma palabra, ninguno se pierda. Sí, eso es lo que está, y para terminar lo que dice la tardanza, que me quedé ahí, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, dice, que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, esa paciencia es la que tenemos que tener ferviente cuando Él venga, porque si no tenemos paciencia nos vamos a perder como hijos de Dios a los que creen. Y a los que no han creído en el Señor, les digo la importancia que es tener paciencia con nuestra familia. Porque cuando no hay paciencia, muchas veces se destruyen hogares, se dividen hogares, se separan matrimonios. Y eso no puede ser hoy en día. Entonces lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor es que nos ayude para que esa paciencia vaya evolucionando, para que cuando Él venga nosotros estemos fervientes en esa paciencia y un día nos gocemos en el Señor. Amén. Amén. Pero vamos a ir a otro versículo, porque estamos hablando de la paciencia y qué es lo que produce la paciencia. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 2, verso 7, si lo tiene hermano Bonilla. Amén, amén, hermanos. Queremos mandar un saludo a Guatemala, Amén. Santa Cruz Barilías, un saludo a Antonio Gilberto, nuestro hermano que nos está mirando. Oh, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Dios le bendiga. Que el Señor lo bendiga. Vamos a Romanos 2:7. Amén. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Mire, una de las cosas que nosotros debemos mantener es la perseverancia en nuestra paciencia, ser permanentes. Ya era lo que estamos hablando, de que mientras lo practiquemos con nuestra familia, mientras lo practiquemos, esa paciencia, lo que va a hacer que nuestra paciencia va a ir evolucionando, y lo que va a surgir ahí va a hacer que seamos perseverantes. Una de las cosas de las que produce la paciencia es ser perseverantes. Un ejemplo bíblicamente de perseverancia es aquella mujer que todos los días iba con el juez para que le hiciera justicia, pero el juez me sorprende porque dice algo: esta mujer me va a acabar la paciencia y mejor le hago justicia. Vemos la perseverancia de la mujer, pero también miramos que ese juez no quería perder la paciencia. Entonces, una de las cosas muy importantes, la paciencia no la podemos perder. Cuando entendamos lo importante que es tener paciencia, no la vamos a perder. Porque este juez me sorprende, porque dice en su pasaje: no, esta mujer lo que va a hacer que va a acabar con mi paciencia, y no quiero que se me acabe mi paciencia. Entonces, aquí estamos viendo otra cosa muy importante, la importancia de la paciencia. Que no es bueno que nosotros perdamos la paciencia por cualquier cosa, sino que aprendamos a estar sobrios. Amén. ¿Le quería decir algo? No, él estaba leyendo lo que usted estaba leyendo de la mujer de Lucas 18:5. Sí, ese es uno de los reyes, se puede más duro y todo eso, y viendo toda esa perseverancia, o sea, si perdiera la paciencia quiere decir que ahí perdía, pero en su sabiduría dijo no. Y aquí entonces lo que estamos hablando, que la paciencia produce perseverancia, la perseverancia de la mujer. Eso era lo que hizo que le hicieran justicia. Pero por el otro lado, al juez
no perdió su paciencia. Entonces, esa es una de las cosas que vemos aquí, los dos ejemplos al mismo tiempo. Una que esa paciencia le hizo que siguiera perseverando, y por otro lado, para lo que dice ese juez, yo no quiero que esta mujer me eche a perder mi paciencia, mejor le voy a hacer justicia. Entonces, eso es lo que debemos de entender, por el pensamiento del juez de decir, no, qué importante es nuestra paciencia en nuestra vida. ¿Amén? Otra de las cosas que produce la paciencia es carácter, y esa es una de las cosas que muchas veces nosotros confundimos el carácter con mal carácter o mala forma de vivir. Una cosa no es igual, no es sinónima, sino que a veces confundimos las cosas. Pero aquí, primeramente Dios, aquí vamos a estar viendo lo que nos dice la palabra. ¿Qué le parece si vamos a lo segundo que dice en Hebreos capítulo 13, verso 5? Hermano José Bonilla, por favor. Hebreos. Aleluya. Es Hebreos 13:5. Amén. La palabra dice en Hebreo 13:5: sea el carácter de ustedes sin avaricias, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Mire lo que produce y nos recomienda Hebreos: sea nuestro carácter sin avaricia. Entonces, uno de los aspectos de cómo es en sí bíblicamente un carácter es que nosotros no seamos ávaros para las cosas materiales, sino que seamos justos. Pero ¿qué es lo que va a producir para que seamos justos? Llamemos la justicia y no la avaricia. Es teniendo paciencia, porque ahí se va a producir el carácter. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quería leer algo, me imagino. Quiero ver aquí en la nueva traducción viviente, que es más castellana. Gloria a Dios. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Mira, una de las cosas. O sea, la paciencia lo que produce es el carácter, y ese carácter lo que va a hacer que no nos vamos a desorientar, no nos vamos a apartar de la justicia, sino que vamos a permanecer. Pero eso porque produjo la paciencia, porque hay paciencia en nosotros, produjo el carácter de mantenernos y no movernos. Aún, fíjese que David decía en uno de sus pasajes, dice: por poco mi corazón resbalaba al ver la prosperidad de los impíos. Y esa es una de las cosas que él mantuvo el carácter. Él no cambió, él siguió siendo fiel al Señor, y eso lo definió a tener un buen carácter. Amén. Y el carácter es lo que nosotros debemos hacer, que nada ni nadie nos mueve como pensamos, como Dios quiere que seamos, porque tarde o temprano vamos a recibir la recompensa, como lo que pasó con David, como lo que usted está leyendo en esa versión. O sea, el Señor nunca nos va a dejar, dice ahí. Sí, porque Él está todo el tiempo con nosotros. En ningún momento se aparta, porque no dice la palabra, no descansa, ni duerme, ni se adormece. Y ahora una de las cosas que sí debemos ver, porque mucha gente, cuando hablamos de que el Señor está con nosotros, porque nos da las cosas materiales, no. Porque mire, mucha gente tiene cosas materiales y no conoce al Señor. Entonces quiere decir que eso no es sinónimo de que porque yo tengo dinero el Señor está conmigo. Mentiras, así no es. Lo que sí nos habla la Biblia de cómo Él va a estar con nosotros y nunca nos va a desamparar, es que nos va a dar la fuerza, nos va a mantener en el carácter, va a mantener esa paciencia en nosotros. Y entonces sí vamos a saber que el Señor está con nosotros, vamos a estar llenos del Espíritu Santo, y eso entonces en realidad vamos a saber que el Señor nunca nos ha desamparado. Porque aunque otros, si hablamos materialmente, les está yendo bien, pero tarde o temprano ellos van a caer. Tarde o temprano ellos se van a dar cuenta que no valió la pena tener la fe ni la esperanza en las cosas materiales.
Pero en cambio nosotros tenemos la confianza y la esperanza en aquel que es dueño de todo. Amén, así es. Amén. Y por lo que leíamos en el versículo anterior, de que dice que las pruebas, ¿qué es lo que producen? Paciencia. Y entonces mientras el Señor trabaje con nosotros en este caminar, aunque lo material no esté tan como uno quisiera, pero eso es lo de menos. Sí, porque como mismo dice aquí, estén contentos con lo que tienen. Sí, es que eso es uno de los secretos que Pablo descubrió y decía, yo sé estar en mucho, pero también sé estar en otras palabras, si hablamos, si lo hacemos mención al carácter, o sea, las cosas, el día que yo tenga mucho no me va a hacer cambiar, y el día que tenga poco no me va a hacer cambiar, voy a ser el mismo. Entonces ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Es un carácter. El carácter. El carácter que nada ni nadie me va a cambiar, ni las circunstancias, por lo que dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Lo alto, lo profundo, o sea, enfermedades, desnudez, ¿qué nos va a separar? ¿Por qué? Porque se forma un carácter cuando hay paciencia. Y si no tenemos carácter, entonces debemos de preocuparnos. Gloria a Dios, estamos avanzando rápido y queremos avanzar un poco más rápido. Vamos a ir a Romanos capítulo 15, verso 13, hermano, por favor. Bendiciones, hermanos. Romanos 15:13. Amén. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el Espíritu Santo. Mire, una de las cosas que produce la paciencia, dice esperanza. Y como que es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Es todo cambia, pero lo que produce la paciencia, estas tres cosas: la perseverancia que habíamos hablado, el carácter que ahora habíamos hablado, pero ahora la esperanza. Esperanza de que muchas personas tienen la esperanza de que el día que les va a ir bien económicamente, su vida va a cambiar. Pero cuando llega ese día, cuando ya tienen abundancia, se dan cuenta de que no ha cambiado su vida. Como dicen un dicho popular, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y esa es una de las cosas que el diablo ha querido cegar a través del dinero, a través de la avaricia, creer de que cuando lleguemos a tener muchas cosas materiales, nuestra vida va a cambiar por completo y todo va a ser, como dice, color de rosa, o que todo nos va a ir bien siempre, pero es mentira, es mentira. Aunque usted tenga mucho o tenga poco, siempre te va a hacer falta algo, y eso va a ser esperanza. Amén. ¿Quiere leer ahí? Sí, dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Pero mire qué es lo que le está hablando ahí, o sea, que les dé gozo, dice, con lo que tienen. No. Y que van a rebosar. Fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría. De alegría o gozo, y ¿no? paz. En la versión de la traducción de la plenitud dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo. A ver, tengo. Que es la llenura del Espíritu Santo cuando vemos cuando hablan los salmos del aceite que hace brillar el rostro, que es el aceite del Espíritu, y también que hace rebosar el corazón o el alma. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Entonces las tres características que produce la esperanza: perseverancia, que no nos vamos a desviar del camino, mantenernos en el camino del Señor; carácter, que nada nos va a hacer cambiar, ni por más que tengamos o no tengamos, o sea, tengamos mucho
o tengamos poco. Una de las cosas que me sorprende a David, cuando él estaba cuidando las ovejas y los libraba, dice, de leones y de osos, pero cuando llegó a ser rey, su mismo corazón era el mismo. Y entonces me sorprende porque lo llaman conforme al corazón de Jehová. O sea, no dicen conforme al corazón de su papá, no, conforme al corazón, una comparación ya demasiado elevada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que nuestro carácter nos puede hacer que el Señor se agrade de nosotros y nos tenga en alta estima. Cuando ya tengamos el carácter bien establecido. Y la esperanza, que era lo que estamos hablando. Una certeza de que un día va a venir el Señor y que no vamos a cambiar. A mí me llama tanto la atención lo que pasó con los amigos de Daniel cuando los metieron en el horno de fuego. Me sorprende la respuesta que le dan al rey. Le dicen: nosotros creemos en el Señor y sabemos que Él nos va a salvar, pero si no nos salvara, de todas maneras nosotros seguimos creyendo. Amén. Esperanza segura, carácter inmovible, nada lo inmovible. Sí, porque ahí dice donde con el versículo que empezamos, o sea, ninguna tribulación, no hay ninguna cosa que los apartaban. Amén. Entonces, necesitamos entender la importancia, hermanos, de tener la paciencia en nosotros. Mire lo que nos produce la paciencia. Necesitamos en el nombre del Señor buscar, esperar en el Señor, que el Señor nos enseñe a través de su palabra, de su Espíritu Santo, hacer crecer, evolucionar en la paciencia. Amén. Vamos a ir a Salmos capítulo 37. Por favor, hermano José Bonilla. Bendiciones, hermanos. Queremos mandar un saludo a Fort Collins. Nuestro hermano Fernie Esteban manda sus bendiciones. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Bendiciones, hermano. Salmo 37:7. Amén. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Mire, sorprendente lo que estamos hablando, de no irritarnos, de que nuestra paciencia no se acabe aun cuando miremos que nuestros ojos materiales vean que las cosas no se dan como nosotros esperábamos o como nosotros nos imaginábamos. Pero si vemos a la luz de la palabra, no hay nada fuera de control. Por eso estábamos hablando de los tiempos, iniciando. Para el Señor no hay tiempos, pero para nosotros sí. Y quizá en nuestra forma de mirar humanamente, creemos que las cosas no funcionan y no caminan como nosotros quisiéramos, pero Él tiene el control porque Él está viendo el futuro y nosotros solo estamos viendo el presente. Nosotros no podemos ver el futuro. Y eso lo que va a hacer que, como no podemos ver el futuro, nos irrita y hace que nosotros, como dice aquel dicho, nos colman la paciencia. Quería leer algo, hermano Miguel. Esto de Nueva Traducción Viviente dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas iniquidades. Una de las cosas que me sorprende cuando dice ahí, no te inquietes. Usted ha oído hoy en día el estrés que se maneja mucha gente, en el trabajo, donde sea, y hasta incluso en el pueblo del Señor. Estrés. Porque las cosas no se dan como uno quisiera. Pero un momento, quitémonos ese estrés. Y refugiémonos en lo que dice la palabra. Y si Él dice que va a cumplir las cosas, ¿por qué nosotros vamos a perder la paciencia? Sí, por eso como la palabra dice, que estemos quietos y ahí vamos a ver la gloria de Dios, porque es el que pelea por nosotros. Es que así, y mire, hoy en día, y esto no solo funciona en la forma de hablando espiritualmente, mucha gente
en su trabajo, en su negocio, pierda la paciencia porque cree que no crece su negocio, pero igual hasta ahí también se necesita la paciencia. Póngale, cuando uno abre un negocio, cuando quizá uno tiene una alta expectativa de que le va a ir bien en su negocio y de repente ni un comprador o nadie le llegó a pedir su servicio o no hubo ni un contrato de trabajo, dice, no, entonces estoy mal, ¿no? Si es hijo de Dios, si es nacido nuevo, si ha creído en el Señor, un momento, no pierda la paciencia. Todo, si usted está agradando al Señor, téngalo por seguro que el Señor lo va a llevar a mejores caminos. Dios va a hacer prosperar su negocio, su empresa, lo que sea, sus caminos, en su familia, con sus esposas. Y si usted ve que dice, mis hijos no se portan bien, no quieren buscar al Señor o tengo problemas, un momento, ya oró al Señor, ya le entregó su vida a sus hijos al Señor. Tenga paciencia que el Señor todo lo tiene en control y Él a su tiempo, Él va a obrar en cada vida. Amén. Quería aportar algo, hermano mío. Amén, pues como está escrito, ¿verdad? Como él dice, ¿no? Porque yo sé los pensamientos y los planes que tengo acerca de nosotros son planes de bien. Amén. Así es. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si vamos a Mateo capítulo 18, verso 26? Por favor, hermano. Amén, amén, hermanos. Mateo 18, 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Amén. Mire, una de las cosas, aquí estamos hablando de la paciencia, que aquí es una parábola, estamos viendo en Mateo. Y dice, entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero vamos a seguir leyendo el 27. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, dice, y lo soltó y lo perdonó. Miren, el ejemplo que aquí nos da esta parábola. Y aquí está haciendo mención a nosotros, como hijos del Señor, que un día el Señor nos perdonó todas nuestras iniquidades y todas nuestras faltas. Y aquí el Señor se olvidó de nuestros pecados, pero hay veces como hijos de Dios no nos recordamos de lo que el Señor hizo con nosotros, que nosotros no podemos perdonar a los demás. Y no estoy haciendo mención a gente que nos deba, sino que al que cometa falta con nosotros. A veces somos duros de nuestro corazón y no perdonamos. Pero aquí mire lo que está viendo, dice que era paciente el Señor y lo perdonó. Pero que lo perdonaron no fue paciente con su consiervo. Si quieren lo seguimos leyendo para que podamos entender el verso 28. Pero al salir, dice, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos, dice, que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Y en el 29 dice, entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Y si él estaba rogando que tuviera paciencia, es porque el hombre no tenía paciencia. Y él estaba rogando, ten paciencia. Entonces aquí lo que podemos ver, ¿cuándo es que nosotros tenemos paciencia y cuándo es cuando no tenemos paciencia? Cuando nosotros perdonamos las faltas de los demás. Y si no tenemos paciencia, eso nos hace ver que nosotros que no hemos conocido eso. Aunque como dice la palabra, en aquel día ustedes me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, pero Él va a decir, a ver, yo no los conozco, apártense de mí. Entonces una de las cosas que sí debemos considerar, y una de lo que se va a ver, la persona que tiene paciencia, hijo de Dios, es de que sabe perdonar aún las faltas que cometen otras personas sobre él.
y cualquiera que sea la falta, sea deuda, lo que sea, chisme, lo que sea, tener paciencia nos va a hacer perdonar. Si no tenemos paciencia, eso va a ser, si no sabemos perdonar a las personas, quiere decir que nuestra paciencia es nula, no hay paciencia en nosotros. ¿Amén? Y vamos a seguir leyendo, dice en el 30, oiga lo que dice: sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Vamos al 31 para tenerlo bien. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Una de las cosas que el Señor está viendo, de que si nosotros perdonamos, quiere decir que tenemos paciencia. Y si tenemos paciencia, tengamos por seguro que la esperanza un día no nos va a defraudar, que un día lo vamos a ver a Él. Amén. Amén. Quería mencionar algo, hermano Miguel. No. Sigamos. Sigamos. Tiempo no Lastimosamente leí, pero hermano José Bonilla, perdóneme, pero me adelanté. Pero si nos puede leer el 30. Mateo 18:30. Amén. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Esa es una. Sí, o sea, como ejemplo, si no perdonamos al que nos falló en X cosa, o sea, hacemos que se encierre quizás en una angustia, en un estrés. Entonces nuestra obligación es perdonarle, para liberarlo. Sí, en otra está muy buena, muy interesante lo que usted dice, porque cuando nosotros perdonamos, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar libre a esa persona. Sí, porque un ejemplo, pues, bueno, ponemos ejemplo como está en una de las versiones de Eva. O sea, si no perdonamos y hacemos que esa persona se entre en la cárcel, quizás en un insomnio, entonces es una forma, a través de la paciencia, es una forma de liberar a lo... Sí, porque mire, acuérdese que todo lo que vive hoy en día, la gente con deudas, con falta de perdón, no duermen, honestamente no duermen. Cuando están pasando conflictos en su alma. Y hablando de lo que usted dice, sí es importante. Es de que así como el Señor nos dejó libre de todas las deudas que teníamos con Él, nosotros también no solo estamos perdonando, sino que también estamos dejando que las personas queden libres. Así como el Señor nos hizo libres a nosotros, también nosotros estamos haciendo esa función de dejar libres a ellos. Así como la sombra que vemos a través de Barrabás. O sea, el Señor se quedó en lugar de él, o sea, diciendo, libérenlo. O sea, así bien, o sea, es una sombra de, o sea, nosotros, es la sombra de liberarnos, o sea... Nosotros éramos Barrabases y deberíamos de estar ahí nosotros en vez de en el lugar, pero Él tomó nuestro lugar. Y Él fue el que podemos hacer. Tremendo, eso es lo que usted dice, hermano Miguel. Gloria a Dios. Mire, si vamos ahí a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, verso 5. ¿Lucas o Mateo 18, 5? No, Lucas. Pero aquí es Lucas capítulo 18, verso 5. Ok, lo tengo en Mateo 18. Es Lucas capítulo... hermano José Bonilla. No lo tengo en Mateo 18. Bueno, entonces dice, sin embargo, dice, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote lo que estábamos hablando, me agote la paciencia. Aquí esta mujer estaba pidiendo justicia, y lo que estábamos viendo de la perseverancia, la paciencia, seguro que esta mujer tenía paciencia, que fue perseverante, llegando con el juez para que le hiciera justicia, y el juez tenía bien entendido la importancia de tener la paciencia y no perderla. Una de las... O sea, las dos cosas nos hablan ahí, que era lo que estábamos mencionando
hace ratitos. Y eso es lo que nosotros debemos de pedirle al Señor. Pedirle la paciencia necesaria a nosotros, porque mire, yo les vuelvo a hablar de que si no tenemos paciencia, vamos a perder la esperanza. No vamos a ser constantes en busca del Señor. Vamos a perder nuestro carácter que el Señor quiere que se forme en nosotros. Yo le quiero dejar esto en sus corazones esta tarde, amigos y hermanos, que Dios los bendiga. El propósito de nosotros no es llenar o darnos a conocer, porque no es nuestra intención. Dios sabe que no es nuestro corazón. Pero sí la intención de nosotros es de que juntos aprendamos de la palabra del Señor, que seamos edificados, que crezcamos cada día en la palabra, en conocimiento, porque recuérdese que el conocimiento nos va a hacer libres. Amén. El conocimiento nos va a hacer libres, nos va a liberar de tantas cosas y de tantos problemas. Lo vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Esperamos pues que se haya sido edificado a través de esta palabra que el Señor puso en nuestros corazones. Y antes queremos hacerle la cordial invitación: comparta este video. Les vamos a agradecer a los que nos ven, denos un like, les vamos a agradecer para que llegue esta palabra mucho más, y que así como recibimos nosotros demos, así como dice la palabra, de gracia recibimos, de gracia demos. Y lo que vamos a hacer solo con compartir el video, vamos a hacer que mucha gente escuche esa palabra, y que esa palabra lo que vaya a hacer en ellos traiga libertad, traiga conocimiento, traiga bendición, traiga paz y traiga todo lo que produce la palabra, ¿verdad? Amén. Amén. Hasta ahí lo dejamos y les mandamos un cordial saludo. Dios les bendiga. Gracias por aquellos que se han estado reportando, escribiéndonos ahí con un mensajito. Les agradecemos y vamos a orar para quedar despedidos. Amén, hermano Miguelito. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permitiste, Señor amado, hablar nuevamente de tu palabra, Señor, de tus verdades, Señor. Esa palabra que viene, Señor amado, como martillo en nuestro corazón, como fuego, Señor amado, pero también viene como alimento, como agua a nuestras vidas, a quitarle la sed a aquel que está sediento, Señor, a quitarle el hambre a aquel que tiene hambre, Señor, de conocerte a ti, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos por este momento que nos das y bendecimos la vida de las personas que nos están viendo, Señor, en este momento, Señor. Gracias te damos, las bendecimos donde quiera que estén, Señor amado, y que tu reino, Señor amado, sea conocido por todas, Señor amado, toda alma, toda persona, Señor amado, y que te glorifique, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, así quedamos despedidos. Amén y amén. Amén.